Ok, en este siguiente ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que ver? Dice, si una empresa tiene ingresos, ok, empecemos a ver, ingresos de 180.000 con unos activos, ok, 2.500.000, uy, me falta un cero, ya. Si financia todo el activo con patrimonio, ¿cuánto será el rendimiento de la empresa y cuánto será el rendimiento de los accionistas? Sencilla la pregunta, muy ambigua. Entonces nos está pidiendo el rendimiento de la empresa, que es conocido como ROA, y rendimiento de los accionistas, que es conocido como ROE. Nos dice entonces, el rendimiento de los accionistas ROA, ¿cómo se calcula? Los ingresos dividido entre los activos por 100. Ahí está, 7,20. Y el ROE, los ingresos dividido entre los patrimonios. ¿Y por qué dividido entre los activos? Ustedes dirán. Pues sencillo, ¿qué dice la pregunta? Inciso A, si financia todo el activo con patrimonio, o sea, ¿qué quiere decir? Que activos van a ser igual al patrimonio. La misma cantidad, partida doble, no hay ningún pasivo. Entonces, tanto el rendimiento ROA y ROE va a ser el mismo. Entonces, tenemos, como en el anterior ejercicio, la empresa tiene una utilidad. Bueno, en este caso, la empresa obtiene una utilidad de, perdón, la empresa tiene una utilidad, si está bien, de 7,20% en relación a sus activos y la empresa, uy, 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 ya, mil disculpas. Corrigiendo el video anterior, la rentabilidad de la empresa no era sobre las ventas, sino sobre la utilidad neta, mil disculpas. Y la rentabilidad bruta, de igual manera, utilidad neta sobre el patrimonio, mil disculpas. Ahí está, esos son los verdaderos índices. Vuelvo a repetir, la rentabilidad de la empresa se mide la utilidad neta, no las ventas. Ahí me estaba confundiendo, mil disculpas. La rentabilidad de la empresa o ROA es la utilidad neta sobre los activos, corrigiendo el video anterior, y la rentabilidad del accionista es la utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Ok? Esos eran los porcentajes. Mil disculpas. La empresa obtiene una rentabilidad de 26,5% y obtiene una rentabilidad de los accionistas de 49,9%. Ya, mil disculpas. Error. Entonces, en acá, que dice, la empresa obtiene una utilidad del 7,20% en relación a sus activos y la empresa tiene una rentabilidad o utilidad de 7,20% en relación a su patrimonio o a su aporte de su accionista. Me disculpa. Debe ser un sueño. Entonces, ¿por qué yo divido los ingresos entre las utilidades? Siendo que la fórmula del ROI, ROE es ingreso neto. Vuelvo a repetir, acá me confundí en el video anterior, corrigiendo. El ingreso neto. Ahora, ¿por qué yo tomé las ventas? Es sencillo, porque no tengo ningún gasto. Acá no me especifica que haya ningún gasto. Dice, todos sus ingresos son eso. Ah, ya, sencillo. Pero en el inciso B dice, si financia el activo con 40% del patrimonio y el resto pasivo, entonces hagamos un balance general. Los activos son 2.500.000. El otro lado están los pasivos y el patrimonio. Dice, de esos 2.500.000, 40% lo financia con patrimonio, entonces le saco el 40%. Entonces quiere decir que el restante es pasivo. Hace rato era activo igual a patrimonio porque no había pasivos. Ahora activos es igual a pasivo, patrimonio. Partida doble. Ahí está su balance general. No hay que colocar ninguna cuenta, solo total. Ahora dice, sabiendo que el pasivo tiene una tasa de 10%, ¿cuánto será el rendimiento de la empresa y el rendimiento del accionista? Ahora hay que hacer un estado de resultados porque ya tenemos un gasto. Hay intereses. Entonces, estado de resultados. Hace rato no había ningún gasto, por eso los ingresos eran netos. 180.000 menos intereses pagados. ¿Cuántos son los intereses pagados? Dice que es 10% de los pasivos. Entonces, a los pasivos, voy y le saco el 10%.
Entonces, esa diferencia, ingresos menos intereses pagados, va a ser la utilidad neta. Vuelvo a repetir, hace rato usé los ingresos para calcular ROA y ROE. ¿Por qué? Porque no había ningún gasto. Ahora, como hay gasto, entonces el ROA, ¿cómo se calcula? La utilidad neta dividida entre todos los activos por 100. Y el ROE es la utilidad neta dividida entre el patrimonio, solo patrimonio, por 100. Mil disculpas, la vida anterior, vuelvo a repetir. Entonces dicen, en este inciso B, la empresa obtiene una utilidad de 1,20 en relación a sus activos y los accionistas obtienen una rentabilidad de 3% en relación a su aporte. Ese sería el inciso A y inciso B. Vuelvo a repetir, acá me confundí. Era la utilidad neta, no las ventas para el ROA y ROE. Los otros están bien calculados. Ya. Y el último ejercicio que nos dicen, si una empresa pretende comenzar un nuevo negocio, vamos a hacerlo más abajo. Si una empresa pretende comenzar un nuevo negocio por el cual requiere una inversión, ya, una inversión de 650.000. Hagamos algo para no perder tiempo. Ahí está. Este es un plano, un flujo de caja sencillo, facilito. Dice que es, borra contenido, 650.000 en la inversión inicial. Y dice, además estima tener flujos de efectivo de caja durante ese año, 150.000 cada año. Entonces, durante los próximos 6 años va a tener ingresos de 150.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo yo? Esto es la inversión inicial y estos son los flujos de dinero que voy a recibir. Va a entrar dinero durante 6 años. Ahora, yo para hacer un cálculo de un proyecto, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente llevar todos los flujos a la fecha inicial. O sea, tengo que aplicar matemática financiera o ingeniería económica. Tengo que actualizar estos capítulos, estos flujos, perdón. ¿Y cómo se actualizan? La fórmula es sencilla. La fórmula nos dice, usted tiene que agarrar el flujo, dividirlo entre uno menos la tasa de descuento, ¿cuánto es? Dice que es 10%. Ahí está, uno menos 0,10 elevado a los periodos. Año uno, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. Periodo uno, 2, 3, 4, 5, 6. Los flujos. ¿Ok? Y todos esos flujos que los va llevando uno por uno los va a sumar. Suma, 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 suma y suma. ¿Ya? Entonces, al llevar todos estos flujos, tenemos que determinar el BAN y la TIR. El BAN, ¿qué es? Valor actual neto. O sea, ¿qué quiere decir usted? Que van a llevar todos estos flujos al pasado. Entonces, vamos a hacerlo manualmente y luego con Excel, para que vean. Entonces, el BAN, ¿cómo se calcula manualmente? Yo digo, 150.000 del periodo uno dividido entre uno más la tasa, que es 10%, elevado al 94 a uno. Ahí voy a colocar las fechas. O acá arriba. Uno. ¿Ya? Y ese es el primer flujo. Este está en porcentaje, lo llevo a normal. Acá voy a colocar uno. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, quiere decir que estos 150.000, si yo lo llevo a la gestión, a la inversión inicial, o sea, a la fecha cero, en realidad valen 136.000. Porque eso se llama actualizar un valor, llevarlo a su valor real a una fecha. Hagamos del segundo año. Mira, el valor es aún más pequeño. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el dinero pierde su valor con el paso del tiempo, por cuestiones de la inflación y etcétera. El año 3, ¿vieron? Va disminuyendo. Año 4 va disminuyendo. Año 4, ahí está, va disminuyendo. Año 5, ¿vieron? Más pequeñito todavía. Y el año 6, chiquitito va a ser. En el año 6 esos 150.000 ya en realidad no valen 150.000, valen 84.000. ¿Por qué? Por cuestiones de inflación y demás cosas, pierde su valor. Pero la inversión inicial sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo sabemos si un BAN es bueno? Para que un proyecto sea aceptado, el BAN tiene que ser positivo. Entonces, yo sumo
Sumo mi inversión inicial más todos mis flujos actualizados así, y me sale 3.289. Quiere decir que todos mis flujos son mayores que mi inversión inicial. O sea, este proyecto me va a dar de ganar 3.289 bolivianos. Si yo invierto 650.000, en 6 años habré ganado 3.289. He recuperado mi inversión y he tenido un van positivo. Esa es la fórmula tradicional o manual de calcular. Hagámoslo con Excel, es sencillo, coloco igual BPN, perdón, BNA. Tasa 10%, punto y coma dice, ok. Valor del 1, 2, 3, 4, o sea, todos los flujos. Ahí está, del 1 al 6, menos la inversión inicial, ahí está. Bien, sale lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos formas es válido. Bueno, obviamente ustedes como tienen que hacerlo manualmente, tienen que hacerlo este paso. Y la TIR, para eso tienen que buscar, que es interpolación. Interpolación. Eso tienen que buscar, aprender para poder hacer la TIR. Como yo tengo el Excel, yo lo único que hago es buscar la función TIR. ¿Qué dice la TIR? Devuelve la tasa interna de retorno, que eso significa de una inversión para una serie de valores. Entonces yo selecciono mi inversión inicial más todos mis flujos, o si tienen calculadora financiera, inversión inicial más todos los flujos, así tal cual, y ahí está. 10.17. ¿Cómo sabemos que un proyecto es aceptado? Sencillo, hay reglas. Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. Si la TIR es positiva, se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ok, tu tasa interna de retorno es de 10.17, es mayor que el 10% que es el financiamiento, o sea que es aceptable. ¿Por qué? Porque vas a tener una ganancia en esos 6 años, que es estos 3.000. Si el BAN es positivo, vas a tener una ganancia que es estos 3.000. Entonces, de cualquier forma, ese va a ser el resultado que vas a tener. Listo, eso es lo que nos dice. Entonces, con esas dos, podemos decir que este proyecto sí es aceptable. Sí es aceptable el proyecto. Listo. Nada más. Vuelvo a repetir, para calcular la TIR de manera manual, o tienen calculadora financiera o aprenden a interpolar tasas. Porque para poder hacer esto tienen que interpolar tasas, o sea, tienen que buscar este 10.17% que les dé que estos flujos sean igual a 650.000, o sea, sean igual y que dé cero. ¿Ok? Yo como lo hago en Excel, manualmente, diré en Excel una fórmula y ya estuvo. Pero manualmente, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen que hacer, voy a anotarlo, que la inversión inicial 650.000 sea igual a todos los flujos, o sea que esto dé un igual a cero, ¿ya? Entonces al hacer eso, estos flujos tienen que ser distintos. ¿Por qué? Porque se va a usar otra tasa. Fíjense, lo voy a demostrar acá. Voy a borrar todas estas líneas. Y fíjense cómo estoy demostrando que la TIR me da un igual a cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Voy a agarrar mi flujo de caja, acá está, este de acá, control C, me voy más abajo, control V, eso lo para demostrar. Ya no voy a usar cero, el 10%, voy a usar la TIR 10.17. 10.17%. Esa voy a usar, ya no voy a usar el 10%. Entonces, todo esto control C, control V, control C, control V, acá va a ser 2, acá 3, 4, 5, 6. Ya, ahí está. Todo esto tiene que ser igual a la inversión inicial, que es 650. Entonces yo demuestro eso, miren, voy a calcular de cada flujo. 150.000 dividido entre 1 más la tasa 10.17 elevado a los periodos. Y miren, son diferentes, pequeñas cantidades, ahí está. Y ahora si yo sumo todos estos flujos, van a ser igual a la inversión inicial.
Perdón, suma. Si yo sumo todos estos flujos actualizados, ahí está, igual a la inversión inicial. Entonces me está demostrando que esa TIR me da la misma cantidad de la inversión inicial. Tiene que dar así. ¿Ok?